Bien, hermanos, vamos a nuestra segunda sesión. Hace poco, antes de pararme, estuve viendo algunas de las preguntas que ustedes ya han hecho y recordé algunas de esas ocasiones en las que el Señor le decía a Pedro: mira, tengo preparado la barca. Me dieron deseo de decirle a mi hermano Martín: mira, te he preparado el carro para que inmediatamente yo termine de predicar la segunda sesión nos vayamos. Decimos que vamos al baño y después decimos que decidimos ir al de nuestras casas en San Domingo. Lo que voy a predicar ahora tiene por título: el servicio, medida de grandeza. ¿A qué venimos al ministerio? Venimos a servir como nuestro maestro, que no vino a ser servido, sino a servir. Pero vamos a orar nuevamente. La gracia que nos fue conferida en la sesión anterior ya se agotó. Necesitamos una nueva gracia. Amén, así es. De parte de nuestro Dios. Oremos. Padre, ven una vez más en tu infinita bondad y misericordia, en tu gracia sin fin, y asístenos al momento de abrir nuevamente tu palabra. No podemos hacer nada despegados de nuestro Señor. No podemos hacer nada si tu Espíritu no nos asiste. Si tu Espíritu no abre la palabra que Él inspiró delante de nuestros ojos y nos enseña, para nosotros también poderla enseñar a otros hombres fieles. Ayúdanos pues, ministra a nuestros corazones, enséñanos a Cristo y haznos aprender de Él. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Me gustaría iniciar esta sesión, este tiempo, guiándoles a dimensionar una parte muy particular de la persona, obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello yo voy a tomar dos pasajes, un pasaje del Antiguo Testamento y un pasaje del Nuevo. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una sencilla consideración de este pasaje nos dice que estamos ante el Dios creador de los cielos y de la tierra, ante el gran legislador del universo y ante el Dios todopoderoso. Y explico algunas de estas cosas. Es claro que Dios es el creador. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, el que crea algo también le pone una ley que cumple. Por eso cuando Dios dijo: sea la luz, Él le puso una ley. La luz sirve para separar las tinieblas. Y Él es el Dios todopoderoso porque Él hizo todas las cosas de donde no había nada. De manera que en la creación nosotros vemos a Dios como el todopoderoso y a Dios como el gran legislador del universo. Ahora quisiera que lean conmigo o que escuchen Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, los cielos y la tierra, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es fácil ver que Jesús es el creador. Pero entonces, Él cobra una dimensión que supera por mucho nuestra comprensión.
Él es el creador. Él es el Dios preexistente. Él es el gran legislador. Él es el todopoderoso Dios que entró en su creación y se hizo como uno de nosotros. Que se sujetó a debilidad. Que se sujetó a los límites de nuestra humanidad. Ahora yo quiero que ustedes se queden con esa imagen de el Dios todopoderoso, el creador del universo, el gran legislador, el Dios preexistente. Y lo vean ahora en Juan capítulo 13. Y cuando cenaban, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿No es impactante esto? No podemos ponernos o al menos entender mejor la posición de Pedro. Señor, tú me lavas los pies. No, tú no puedes lavarme los pies. Tú eres el Dios creador. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres aquel que eres muy limpio de ojos para lavar los sucios pies de un pecador. Eso es lo que está ahí. Aquel que es el creador de todo, sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo vemos aquí ocupando el más bajo lugar en el escalafón de la humanidad. El esclavo que lavaba los pies era el esclavo que no servía para otra cosa, más que para lavar los pies. Y ese fue el lugar que Cristo vino a ocupar. Es impactante. Debe llamar nuestra atención. Las dos imágenes de Jesús son enteramente correctas. Pero es a esta última faceta de su ministerio a la que hemos sido llamados, tal como Él mismo nos enseña más adelante en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. En el versículo 12, Él les hace una pregunta que nosotros debemos tomarla como para nosotros también. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Ustedes pueden dimensionar lo que yo les he hecho a ustedes al lavarle los pies? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, recuerden que Él les preguntó, ¿ustedes saben lo que yo les he hecho? Sí, Señor. Pues si ustedes saben esas cosas, bienaventurados, dichosos, felices seréis si las hicierais. Entonces, no basta con saber que el servicio es la medida de grandeza en el reino de Dios, no basta con eso. La bienaventuranza está en que nos conduzcamos de esa manera. De manera que entonces Jesús, el Dios eterno y creador de todo cuanto existe, se hizo hombre para servir a pecadores. Los salvó de sus pecados con el propósito de transformarlos en siervos de otros pecadores. Por lo que es necesario que entiendas que aquel que te dijo, sígueme, no es el Jesús glorificado. No nos ufanemos tanto de que somos hijos del Rey. No fue el Rey el que me llamó.
fue el siervo sufriente de Jehová. Es a ese a quien hemos sido llamados a seguir. A ti te llamó, a mí me llamó un esclavo. Y como decía una comedia de hace unos años, Chapulín Colorado, síganme lo bueno. ¿A qué? A hacer labor de esclavo. A eso fue que nos llamaron. A hacer labor de esclavo. Así que ahora vamos a estudiar un pasaje en el cual Jesús se presenta ante nosotros como el modelo perfecto del siervo esclavo que estamos llamados a ser. Principalmente el pastor y el esposo. Fíjense que dije principalmente y no únicamente, porque en un sentido todos estamos llamados a hacer eso. Pero los hombres, por ser hombres, tenemos una distinción muy particular. Y ya veremos. Vamos a leer Mateo capítulo 20, versículos 17 al 28. Dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Hay una primera entrega, será entregado a los principales sacerdotes. Pero estos, dice, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos, se nos fueron adelante. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para contextualizar el pasaje, debo decir que Jesús se encaminaba a Jerusalén para participar de su última fiesta de la Pascua, en la cual él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese contexto anuncia por tercera vez a sus discípulos la más completa versión de lo que sucedería. El Señor lo fue preparando poco a poco, y en esta ocasión Él les dice claramente lo que va a pasar. Primero me van a entregar a los sacerdotes, y estos me van a entregar a los gentiles, y me van a crucificar, y yo voy a morir, pero al tercer día yo voy a resucitar. Inmediatamente después de esto, 2 de sus discípulos, junto con su madre, vinieron y le pidieron que en su reino ellos se sentaran a su izquierda y a su derecha. Pero esta petición no se efectuó en un vacío, hermanos. La mamá de Juan y Jacobo
era hermana nada más y nada menos que de María, la madre de Jesús. O sea, que Jacobo y Juan eran sus primitos hermanos. Entonces, ellos le dijeron, mamá, ven con nosotros, tú eres la tía. Es decir, que aquí estamos ante un asunto de influencia, un cabildeo político. Mamá, habla con él te va a oír a ti más que a nosotros. Como dicen ustedes, una cuña. Exactamente. Entonces, pero aparte de eso, los discípulos también tenían un trasfondo detrás, una base detrás. Y este es probablemente lo que ellos pensaron. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron el privilegio de contemplar la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. Mateo 17. Vamos en Mateo 20. Mateo 17. Ellos fueron testigos de la conversación de Jesús con Moisés y Elías, que como dice Lucas, acerca de su partida que estaba a punto de suceder próximamente en Jerusalén. Ellos fueron testigos, ellos oyeron esa conversación. Luego, cuando ellos bajaban del monte, el Señor les hace una petición muy particular: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre se resucite de los muertos. No hablen con nadie de esto que ustedes oyeron. De manera que su partida, Jacobo y Juan entendieron que incluía su padecimiento, su muerte y su resurrección. Esto no quiere decir que ellos comprendieron todo lo que esto implicaba, pero sí tenían una noción bastante general. Un poquito más adelante, en Mateo 19, luego de que el joven rico se fuera, prefiriendo sus riquezas, Pedro le dice al Señor: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? ¿Cuál es el beneficio de nosotros si nosotros lo hemos dejado todo? No somos como ese joven que prefirió sus riquezas. Nosotros hemos decidido entregar todo lo que tenemos, que tampoco era mucho, pero todo lo que tenemos y te hemos seguido. Jesús le dice: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. E inmediatamente entramos en nuestro pasaje. Jesús relata, o más bien, antes de entrar en nuestro pasaje, Jesús relata la parábola de los obreros de la viña, en la cual Él se presenta como aquel que, siendo bueno, hace lo que quiere con lo suyo. ¿Recuerdan eso? Tú me criticas porque yo soy bueno. Yo puedo hacer con lo que es mío, lo que yo quiero. Y ahí entonces sí entramos en nuestro pasaje. Se le acerca la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos y el Señor le dice: ¿qué tú quieres? Y él le dice: ordena que estos 2 hijos míos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Tu trono sabemos que es seguro, pero tú has prometido 12 tronos. Yo quiero que el de mis hijos sea el de tu derecha y el de tu izquierda. De manera que Jacobo está pidiendo ser el secretario administrativo de la presidencia. Y el otro cargo. Ellos están reconociendo su entendimiento de la situación, están declarando que creen que Jesús es el Mesías prometido y aspiraban que en reconocimiento de eso, Jesús entonces, que es aquel que es bueno y que hace con lo suyo lo que quiere, les asignara las posiciones de mayor honor en su reino. Eso es lo que ellos están pidiendo. Pero aunque ellos creyeron en Jesús y le mostraron lealtad, no obstante también mostraron que no aprendieron bien que en el reino de Dios la grandeza se mide por la vara de la humildad. Vayan ahí mismo en Mateo, al capítulo 18, versículos 1 al 4.
Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ellos no aprendieron eso. Ellos no aprendieron que la salvación pertenece a los pequeños y a los que han llegado a ser como niños. Capítulo 19, versículo 14. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ellos no aprendieron que la marca de los verdaderos seguidores de Jesús es negarse a sí mismo, dando en lugar de recibir. Versículo 21, ahí mismo, del capítulo 19. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, y sígueme. Ellos no aprendieron, o no habían aprendido todavía, que la característica de los verdaderos discípulos es trabajar con mucho anhelo para el maestro, sin estar preguntando, ¿y yo qué voy a recibir? Nosotros ya sabemos de lo que vamos a recibir. Tenemos vida eterna. Hemos sido perdonados y la culpa de nuestro pecado fue quitada. Así que para ser el mayor en el reino de los cielos se requiere humildad. Y esto se traducirá en servicio. Es por eso que Jesús usa este momento de crisis entre sus discípulos para traer una importante enseñanza. Y en los versículos 25 al 28 Jesús enseña que la naturaleza de su reino en su etapa presente y la verdadera escala de grandeza está marcada por el servicio. Nosotros a veces queremos vivir como si estuviéramos en el cielo y tener los beneficios del cielo aquí. No es así, ¿no? Versículo 25. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ustedes saben bien eso. Mas entre vosotros, y aquí el reto, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que veamos en primer lugar entonces, a la luz de este último pasaje, el orden del mundo. ¿Cómo es que se maneja el mundo? El Señor inicia su enseñanza conociendo el entendimiento que nosotros tenemos del funcionamiento del mundo. Él dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de eso. Él nos está diciendo, yo sé lo que ustedes piensan y cómo piensan del funcionamiento del mundo. Desde que nosotros nacemos, comenzamos a beber la filosofía de este mundo hasta llegar a estar completamente embriagados y dominados por el egocentrismo. Si ustedes no lo sabían, ustedes son egocéntricos. Y yo soy egocéntrico. Yo, en mi opinión, a mi entender, a mi parecer, todo es yo. Todo el tiempo. Se nos enseña esto de diversas maneras, con palabras, con actitudes, con ejemplos, por el arte, por la cultura, la política, el deporte, en la casa, en la escuela, en la universidad. Todo, hermanos, está impregnado de este espíritu egocéntrico. Yo primero. Y después, yo. Y si queda algo, yo. Por eso me encanta una frase de un poeta español que luego de
de describir cómo el mundo piensa acerca del yo, dice, solo los que aman saben decir tú. Solo los que aman saben decir tú. Pero luego luego de recordarnos esto, él pone en primer plano a dos personajes: los gobernantes y los que son grandes. No están al mismo nivel. Los gobernantes y los que son grandes. Eso es interesante. Los gobernantes son aquellos que tienen la autoridad y el poder del gobierno. Son los que gobiernan. Los reyes, los presidentes, etc. En cambio, los grandes son aquellos que son personas de influencia en la sociedad. Sea porque tienen dinero, sea porque son excelentes en lo que hacen o por sus logros, y algunos por cualquier otra causa no tan noble. No tan noble. La mayoría de los que aspiran a ser gobernantes o grandes, si llegan a serlo, si llegan hasta esas posiciones, buscarán ineludiblemente ser servidos y respetados por los demás. Son personas que cuando están ahí entienden que su posición los hace merecedores de ser honrados y de ser servidos. Y los que se resisten son obligados por la fuerza. O son desechados, te cancelan. ¿Sí? Ahora, al igual que los discípulos, nosotros sabemos eso muy bien. Yo no les estoy comunicando a ustedes nada nuevo, porque ese es el ambiente en el que nosotros también hemos crecido y nos hemos desarrollado, y mucho más en un país caribeño como el nuestro, donde la figura presidencial es catapultada a niveles extraordinarios. Hemos tenido dictadores, hemos tenido casi dictadores, y hemos tenido presidentes que se la dan de democráticos, pero son igualmente egocentristas. Eso no es una novedad para nosotros. Tener al mundo como parámetro, eso no es una novedad, porque eso lo hacemos todos los días de nuestra vida. Lo que sí es revelador, lo que sí es retador, es el hecho de que Jesús nos dice, no será así entre vosotros. Me están llamando a que deje lo que es mi costumbre, a lo que yo estoy acostumbrado. Me están diciendo que yo estoy entrando en una esfera donde las cosas son diferentes. La iglesia es diferente. No será así entre vosotros. Y luego añade, o es como si nos dijera, en mi reino las cosas se hacen de manera diferente. Hermanos, tengamos esto en cuenta. No es sencillo dejar lo que yo he hecho toda mi vida, dejar lo que yo he internalizado y es parte de mi ADN, para ahora hacer otra cosa diametralmente opuesta. Ser cristiano es entrar en una corriente contracultura. Y nosotros, como el joven rico, debemos estar en la disposición de pagar el precio. El Señor dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno. No es digno. Entonces, ser cristiano no es algo sencillo, demanda un gran compromiso con Cristo. Porque hacer las cosas de manera diferente choca con lo establecido. Y eso nos va a ocasionar muchos problemas. Así que este es el orden del mundo. Cristo dice, en el mundo, los que gobiernan
tiranizan, dice literalmente el texto, tiranizan a las naciones. Y los que son grandes subyugan a las naciones, subyugan al pueblo. Si no, nada más hay que darle un vistazo a unas cuantas familias de nuestra sociedad, cómo nos aplastan. Ahora, eso nos lleva a nuestro segundo punto entonces, el orden del reino. Ok, este es el orden del mundo. Vamos a ver el orden del reino. Jesús nos dice, no será así entre vosotros. Estas palabras marcan el inicio de un cambio que debe producirse en nuestra valoración de cómo alcanzar la grandeza y el desarrollo personal. Jesús nos va a llevar a otra dimensión de lo que significa ser grande, de lo que significa ser primero. Él nos está diciendo, mira bien este esquema en el que todos han vivido hasta aquí. Miren bien esto. Porque lo adelante ya no será así. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Porque en mí todo es hecho nuevo. Entonces, no es lo que dicen, ni lo que hacen, ni lo que piensan otros pecadores lo que debe marcar nuestro proceder. Nosotros debemos ir a la Escritura, como dice Isaías, a la ley y al testimonio, si en verdad estamos en la luz. ¿Recuerdan cómo termina Isaías esa expresión? A la ley y al testimonio. Si no responden conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es decir, es porque se mantienen en tinieblas. Pero nosotros tenemos la ley y el testimonio. Nosotros decimos estar en la luz. Por ende, nosotros tenemos que andar como hijos de luz. Como hijos de luz. Ustedes conocen bien el mundo, dice Jesús, y su filosofía, pero entre vosotros no será así. En el mundo la ley que rige es la ley del egocentrismo y la injusticia. En mi reino lo que impera es la ley del servicio amoroso y justo. En mi iglesia los gobernantes y los grandes no se enseñorean ni ejercen su potestad sobre los demás de la misma manera que lo hacen en el mundo. Recuerden las palabras de Pedro en su primera carta. Él les dice a los pastores que les está escribiendo en el capítulo 5, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. El pastor no es el señor de la iglesia, es el siervo de siervos de la iglesia, es el esclavo de los esclavos. Eso es el pastor. De manera entonces que el Señor establece un contraste interesante entre los gobernantes y grandes en el mundo y los grandes y primeros en su reino. Nótenlo por favor. Él dice primeros, grandes. Y luego cuando hace el contraste es grandes primero. Es como si formara una especie de trapecio. Y compara grande con grandes, primero con primeros. Los gobernantes son los primeros en la nación. Hay unos primeros que son en el reino. Y hay unos grandes en el mundo y unos grandes en la iglesia. ¿Qué hacen los gobernantes según el versículo 25 de Mateo 20? Dice allí, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, tiranizan, como les dije hace un rato, esa es la palabra. Ellos tiranizan a las naciones.
Ellos se enseñorean por completo de las naciones. Ellos son los dueños de la conciencia de la nación. Ellos son los dueños de las decisiones de la nación. Aquí se hace lo que yo digo. Y lo que... Bueno, yo creo que aquí no hay ninguno que haya vivido la época de Trujillo, pero todos sabemos cómo fue. Todos sabemos cómo fue. El general viene a bailar. Hay que tocarle como es para gozar. Porque si no... Había un merengue de la época. ¿Y qué hacen los grandes? Ahí mismo en el versículo 25. Dice, los grandes ejercen sobre ellas potestad. Poder. Influencia. Son los que tienen relaciones. Son los que dicen, ¿tú sabes quién es mi papá? Son esos. La idea que está detrás de todo esto es que hacen un uso abusivo de su autoridad, de su influencia, de su dinero y de la fuerza, si fuera necesario, para alcanzar sus metas y alcanzar sus anhelos de ser honrados, de ser servidos. Así que en los versículos 26 y 27, el Señor ahora nos dice que si tenemos el deseo, el anhelo de gobernar o ser grandes en la iglesia, no es ni para enseñorearnos, ni para ejercer autoridad abusiva sobre su pueblo. ¿Qué dice Jesús que debe hacer el que quiere ser grande en el reino? Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiere llegar a ser honrado, respetado, influyente, entonces tiene que escoger el camino del servicio, no de ser servido. Hay una función que debe hacer, servir. Me encanta la palabra griega que se usa aquí para traducir servidor. ¿Saben cuál es? Diácono. Diácono. El que quiera ser grande será vuestro diácono. ¿Y qué hacen los diáconos en la iglesia? Sirven. Sirven. Son los que abren la iglesia, son los que están pendientes de que todo esté en orden, los que prenden los aires, los que acotejan a las personas para que se sientan bien, los que chequean si los baños tienen lo que tienen que tener, el jabón, el papel, que si hay agua, si no hay agua hay que llamar a un camión cisterna, etcétera, etcétera, etcétera. Son los que están pendientes de que las luces se enciendan, los aires funcionan bien, el mantenimiento de los aires, etcétera. Y son los que se encargan de cosas del área física de la congregación. Son los que están pendientes de si hay hermanos pobres que no tienen que comer, si hay hermanos que están en los hospitales, si hay que ver qué necesidad tienen, etcétera, etcétera. Es una vida de entrega a otros. Entonces, tú quieres ser grande, tú tienes que tener un espíritu de servicio como lo tiene un diácono. El Señor no está llamando a todo el mundo a ser diácono, esa no es la idea, sino a que sirvamos con el espíritu con que ellos lo hacen. Esta palabra en el tiempo del Señor se usaba para designar a los siervos que tenían a su cargo limpiar la casa o servir a la mesa o lavar los pies. De manera que esa fue la posición que el Señor escogió. ¿Recuerdan? Juan 13. Esa fue la posición que escogió. Las funciones de un servidor, de un diácono, estaban esencialmente vinculadas al servicio, porque el servicio es lo que define a un diácono y a su labor. ¿No? Ahora, en el versículo 27, léanlo conmigo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El Señor dice que aquel que quiera llegar a ser el primero. ¿Quién es el primero aquí? ¿O el pastor?
Pero también puede ser primero el que maneja el ministerio de sonido. Hay un primero siempre. En cada ministerio hay un primero, hay una cabeza. Bueno, pues el que quiera ser primero en cualquier área del reino, dice aquí el Señor, debe escoger ser un siervo. Pero la palabra que se usa aquí para traducir siervo no es la anterior, no es diáconos, es dulos. ¿Y qué significa dulos? Esclavo. Esclavo. Entonces, mientras más alta es la posición a la que tú aspiras, más abajo estamos llamados a estar. Entonces, la medida, el servicio es la medida de la grandeza. Tanto más sirves, tanto más grande eres en el reino de Dios. El día pasado Sugel se refirió a esto y dijo que el reino de Dios es el único lugar donde la grandeza se mide hacia abajo. La grandeza se mide hacia abajo. Crecemos hacia abajo. Esto es paradójico y contraproducente. Por eso el Señor dice a través de Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mientras, así como están altos los cielos sobre la tierra, así son mis pensamientos más altos que los vuestros. Jamás imaginaríamos una cosa así, que crecemos hacia abajo. El esclavo era alguien despreciado, era alguien sin ningún valor en la sociedad grecorromana de entonces. Sin embargo, Jesús plantea que en su iglesia se le ha de conferir el liderazgo a aquellos que tengan la vocación de servir como un esclavo básico. Si tú no tienes vocación de servicio, no aspires a ninguna posición dentro de la iglesia. No aspires a ser el primero en el ministerio de sonido, ni el primero en el ministerio de alabanza, ni el primero en ningún ministerio de la iglesia, y mucho menos el primero para guiar al pueblo de Dios a la santidad, al conocimiento de Dios. El primero que tiene que tener bien acentuado, bien marcado el don de servicio es el pastor. Es el pastor. Eso no quiere decir que él tenga que hacerlo todo. No estoy hablando de eso. Pero es el primero que debe tener un don de servicio. Hay diáconos. El pastor puede hacer el trabajo de un diácono, aunque él no está llamado primariamente a hacer el trabajo diaconal. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Un querido hermano de otra iglesia que me conoce desde hace mucho tiempo y que ambos creemos que somos familias, tenemos el mismo apellido, el segundo apellido mío es el primero de él. Él dice: tú eres un diácono vestido de pastor. Hacemos las dos cosas cuando sea necesario, cuando es necesario. Pero el pastor no está necesariamente llamado a cubrir todas las posiciones dentro de la iglesia. Se va a desgastar y no va a hacer bien el trabajo para el cual lo llamaron, el servicio para el cual lo llamaron. Enseñar a la congregación la palabra de Dios, guiarlos hacia la santidad, guiarlos en oración. Eso es la labor de un pastor, pero debería hacerlo con actitud de esclavo. Así que tú y yo, en un momento dado, tomamos la determinación de seguir, de ser seguidores, de seguir a uno que, siendo absolutamente libre por cuanto es Dios,
se hizo como un esclavo. Entonces, que no te quepa la menor duda. Cuando Él te salvó, te dio el don de servicio. Ningún cristiano está exento de servir. Ningún cristiano. Ahora bien, nadie nace con la vocación de esclavo. Nadie. Cristo tiene que transformarte. Cuando las cosas viejas pasaron, lo nuevo que fue hecho, tú viniste ya con eso. Quizás no lo tenías en ese momento desarrollado, como cuando nosotros nacemos, que no tenemos todas nuestras capacidades desarrolladas, pero eso tiene que crecer. Yo tengo que ser hoy un mejor siervo que hace 36 años. Necesariamente. Entonces, a esta altura del sermón, ¿a qué aspiras? ¿A servir o a ser servido? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te agrada? ¿Ser servido o servir? ¿Qué es lo que más te agrada? ¿Dar o recibir? Y como yo no los voy a poner a que me den sus respuestas, yo les voy a recomendar que no se autoengañen y den la respuesta teológica. ¿Cuál es la respuesta teológica? No, a mí me gusta más servir. Esa es la respuesta teológica. Ahora, ¿qué dice tu vida? ¿Qué dice tu vida? ¿Cuándo tú te alegras más? ¿Cuando sacas tu cartera y das 2,000 pesos? ¿O cuando tú extiendes tu mano para recibirlos? Eso dice tu vida. ¿Qué tanto tú sacas tu cartera para dar y qué tanto tú extiendes tu mano para recibir? Entonces, eso nos dice en qué posición estamos en cuanto a esto. Ahora bien, hermanos, esto no se aprende, esto no se logra, porque sencillamente yo se los estoy diciendo a ustedes hoy. Ustedes no van a salir por esa puerta con un don de servicio súper desarrollado ya, porque ya lo entendí, ¿sí? Ya entendí que yo soy el seguidor de un esclavo y que yo debo servir con la actitud de un esclavo. Yo tengo que orar por eso. Yo tengo que pedirle al Espíritu de Dios que transforme mi corazón a la medida de la estatura de Cristo en ese sentido. Y tengo que tener la disposición y la intención a buscar oportunidades. No se trata de que, bueno, yo estoy aquí, si alguien me necesita, que venga. No, yo estoy con los anteojos puestos, buscando a quién servir. Buscando aquellas obras que Dios preparó de antemano para que yo las hiciera. Para que no se me vayan a pasar por delante de los ojos sin que yo me percate de ellas. Y claro, voy a hacer, como dice Salomón en Eclesiastés, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance según mis fuerzas. Yo no puedo dar lo que no tengo. Es de lo que tengo. Como le dijo Pedro a aquel cojo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces yo doy de lo que tengo. Entonces esto se logra mirando a Cristo, como dice el autor de la Epístola a los Hebreos, y clamando al Espíritu de Dios, transfórmame. Esto se logra pidiendo perdón, arrepintiéndome y pidiendo perdón por todas aquellas oportunidades de las que soy consciente que me pasaron por delante, que tenía a mi mano la oportunidad de hacerla y no lo hice. Señor, perdóname por eso. Y ayúdame para la próxima. Y esto entonces nos lleva al modelo a seguir. ¿Cuál es el modelo a seguir? Jesús. Versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre.
Él dice, mírenme a mí. Yo soy el ejemplo perfecto de todo cuanto les estoy demandando. El Señor no es como a veces nosotros hacemos con nuestros hijos. Nosotros queremos que nuestros hijos se conduzcan de tal manera como nosotros nunca nos hemos conducido. Y yo sé que lo que nos mueve es un buen corazón. Nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Yo le digo, yo le decía a mi hijo más pequeño, tú tienes que crecer por lo menos media pulgada más que yo. Porque tú tienes que ser más grande que yo. A ti tiene que irte en la escuela mejor que lo que me fue a mí. Y en la universidad mejor que lo que me fue a mí. Y yo quiero que tú seas un mejor creyente que lo que yo he sido. Porque todo padre tiene el anhelo de que sus hijos sean mayores. Pero a veces ponemos demandas sobre nuestros hijos que nosotros no estamos dispuestos a cumplir. Y nos sale el fariseo. Nos sale el fariseo de demandar cosas que nosotros ni con un dedo queremos mover. Pero Cristo no es así. Todo lo que Cristo demanda de nosotros, Él lo hizo. Amad a vuestros enemigos. Ay, sí, eso se oye muy bonito. Ven a vivir con el vecino que yo tengo. Ven para que el sábado en la noche él tenga su musicón hasta las 4 de la mañana y al otro día cuando yo vaya a la iglesia me voy a estar durmiendo ahí en el sillón pasando vergüenza. Ven y vive con él. Bueno, él en la cruz, estando suspendido entre el cielo y la tierra, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el texto dice, y decía en tiempo imperfecto, es decir, no fue algo que él dijo una sola vez, él decía constantemente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, todo lo que Cristo nos demanda, Él lo hizo. Por eso es nuestro ayudador. No solamente nuestro modelo, Él también es nuestro ayudador, porque Él pasó por donde nosotros estamos pasando. Hermanos, uno de nuestros mayores errores consiste en querer disfrutar los beneficios y privilegios del cielo. Yo les dije algo de eso hace un rato, aquí en la tierra. Y esto es algo que no nos permite entender que este es el tiempo de servir, no de ser servidos. Este es el tiempo de servir a otros. Este es el tiempo de dar a otros. Este es el tiempo de amar a otros con el propósito de que Dios sea glorificado. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor dijo en Mateo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo? Él dice, no se toma una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? ¿Alguien sabe aquí? ¿Pero tú estás seguro? No. Cuando ustedes se encuentren una palabrita rara en la Biblia, abran su celular y abran Google y escríbanla. Sí, es una caja. Era una caja para medir granos. Entonces, el Señor dice, nadie enciende una luz y se mete debajo de una caja, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos. Es por eso que las luces se ponen en el techo. Para que alumbre a todos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mi servicio yo lo voy a hacer porque yo quiero que Dios sea glorificado, no yo. No yo. Mi trabajo como diácono, como pastor, como encargado de este ministerio, como encargado de aquel otro ministerio, o sencillamente como participante de cualquier ministerio, como el que abre la puerta, como el que acoteja a los hermanos, etcétera, como el que limpia la iglesia, yo lo voy a hacer para que Dios sea glorificado. Ese es el punto. Ahora bien, yo quiero traer un balance aquí, balance apropiado, porque fíjense algo. No, déjame dejarlo para uno.
¿De dónde va? No va de dónde. Es cierto que un diácono es un servidor y que debe tener la actitud que hubo en Cristo Jesús. Pero por eso mismo, Dios le confiere una posición honrosa. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13, cuando se habla de la cualificación para los diáconos, dice que el que sirve bien gana para sí una posición honrosa delante de Dios. Es decir, el que sirve de esta manera, con la actitud de un diácono, es deber de aquellos que reciben su servicio honrarlo. Honrarlo. Él no debe hacer su servicio esperando la honra. No es de eso que yo estoy hablando. Ahora, los que recibimos su servicio, sí tenemos el deber de honrarlo. ¿Y cómo se honra a un servidor? Bueno, a veces es sencillamente dándole las gracias por tu servicio. Mira, mi hermano, gracias por tu servicio de acomodarnos cada domingo. Yo no sé cómo es en esta iglesia o en sus iglesias, pero hay iglesias donde encontrar un asiento es problemático. Y a veces esos hermanos son los que me acotejan, me dicen, venga por aquí que lleve un asiento. Pero esos hermanos que acotejan a otros son los que a veces se llevan el maltrato. No, yo no me voy a sentar ahí. No, ahí no. Bueno. Mi hermano Martín trabaja en un ministerio, el peor ministerio de nuestra iglesia es el ministerio de parqueo. Es una iglesia que antes de la pandemia recibía 1.300, 1.400 personas y obviamente no hay 1.400 parqueos en la iglesia. Pero hay que meter esos carros allí. Y si él le contara alguna de las linduras que creyentes y no creyentes que visitan la iglesia, eso se llama no apreciar, no honrar al que te sirve. Hey. Pero por otro lado, es cierto que los pastores debemos gobernar la grey con la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, como dice Pablo en Filipenses. Pero la congregación debe reconocer a los que sirven de esa manera y tenerlos en gran estima. O como dice Pablo en 1 Timoteo 5:17, dignos de doble honor. Es decir, yo voy a hacer mi trabajo como pastor teniendo la actitud de esclavo que hubo en Cristo Jesús. Pero es deber de la congregación honrar a su pastor. Yo no voy a sentarme a esperar. Yo no voy a demandarlo de la congregación. Es responsabilidad de ustedes delante de Dios reconocerlo. Entonces, ven el balance. Ese balance es saludable. Ese balance es necesario. Dado que todos nosotros tenemos un católico romano en el corazón, todavía, eso no se ha ido de ahí. Es importante señalar que el servicio no es para alcanzar algo. Yo no sirvo a mi iglesia para alcanzar algo, sino que el servicio yo lo hago como consecuencia de haber sido unido a Jesús, como consecuencia de haber nacido de nuevo, como consecuencia de haber sido hecho parte del reino de Dios. Recuerden que el servicio que hacemos, Dios lo preparó de antemano para que nosotros lo hagamos. Pero para que lo hagamos después que hemos sido salvos por medio de la fe. Ven, eso es bueno tenerlo en cuenta. 5 cosas para terminar.
Servir quiere decir, o significa, o implica, o requiere que un rey sea destronado. Mientras yo soy rey y estoy sentado en mi trono, a mí hay que servir. Quiero agua, tengo calor, vengan a soplarme como se veían cuando no existía aire acondicionado. Esto, aquello, lo otro, lo que yo quiera, pues yo soy el rey. Para yo servir, un rey tiene que ser destronado. Yo. Y otro rey tiene que sentarse en el trono, Jesús. En segundo lugar, servir requiere amar al que se sirve. Y ustedes conocen ese famoso versículo, Juan 3:16. Dios nos amó y Él dio. Él nos sirvió a su Hijo. Pero Él no nos hubiese dado nunca a su Hijo si no nos amó. Si no nos hubiese amado primero. Él nos amó primero y dio a su Hijo. En tercer lugar, servir requiere negarse a uno mismo para favorecer al que se ama. En sus casas lean Filipenses 2, del 3 al 8. Pero yo se los voy a comentar aquí. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. Entonces, en el versículo 5 Pablo dice: haya también en vosotros este mismo sentido. ¿Cuál es el mismo sentido que hubo en Cristo? Él nos consideró como superiores a Él. Para Él podernos servir, Él tuvo que colocarse como el esclavo de Juan 13. Porque nadie sirve al que está abajo. El que está abajo sirve al que está arriba. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo en Filipenses 2:3 es: colócate abajo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino considera a los demás como superiores a ti. Porque esa es de la única manera que tú le vas a servir. Si no, chequense ustedes en sus oficinas, en sus trabajos. ¿Cómo ustedes tratan al que está por debajo de ustedes? ¿Cómo tratan al que está igual que ustedes? ¿Y cómo ustedes se dirigen a su jefe? Entonces, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios y existiendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo un siervo y se humilló hasta la muerte para poderte salvar a ti y poderme salvar a mí. Entonces, servir requiere negarse a uno mismo. Servir requiere que yo me voy a colocar en cierta posición para poderte servir a ti. Sí, a ti que eres un ñame, yo tengo que hacerme más ñame para servir. A eso es que estamos llamados. Si somos seguidores de Cristo. Porque cuidado, si yo no estoy haciendo esto en ninguna escala, cuidado si yo no estoy siguiendo a Cristo. Yo estoy en la iglesia, pero cuidado si yo no estoy siguiendo a Cristo. Cuidado si yo soy evangélico, pero no cristiano. Son dos cosas muy diferentes. Un evangélico es alguien que está en la iglesia y que dice ser cristiano, pero no lo es. Un cristiano es un verdadero seguidor y servidor de Cristo. Uno que ha sido salvado en su sangre. Uno que busca ser como Él. Pasen unas paginitas más adelante. No tenía pensado
mencionar este libro, pero en Mateo 24 dice, versículo 45, dice lo siguiente: ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente? Yo sé que ustedes están leyendo siervo, por ahí dice esclavo. ¿Quién es pues el esclavo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa? ¿A quién fue que pusieron sobre su casa? A un esclavo, para que les dé el alimento a su tiempo. ¿A quién es que él le va a dar el alimento a su tiempo? A otros esclavos. Lo vamos a ver en el texto. Dice: bienaventurado aquel siervo, aquel esclavo, al cual cuando su señor venga le halle haciendo así que dándole el alimento a su tiempo. Pero dice, versículo 48, si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor no viene por ahora, eso de la segunda venida, eso está muy lejos, y comenzare a golpear ¿a quién? A sus consiervos. Es decir, la comida a su tiempo no era a los dueños de la casa, era a sus coesclavos. Él fue puesto como cabeza de otros esclavos, pero no para tener esclavos que hicieran su trabajo, sino para él servirles a ellos. ¿Ven la idea? Cuarto, servir requiere que pongamos los ojos en Jesús. Ya yo les dije eso, no voy a abundar. Pero quinto, y esto quiero que le pongan atención: si tú eres pastor, y aquí me estoy refiriendo a pastor masculino, hay dos lugares en tu esfera en los cuales tú eres el número uno. Recuerden que él habla de los grandes y de primeros. Bueno, hay dos lugares donde yo soy primero. No porque yo me lo gané, no fue a pulso, sino porque Dios me puso como primero. El primero de ellos es mi casa. Mi casa, por el hecho de ser varón, según el diseño de Dios, yo soy cabeza de mi hogar. Entonces, desde que yo nací, yo estaba destinado ya a ser cabeza de mi hogar. Si Dios me daba una familia, yo iba a ser la cabeza de esa familia. Entonces, si yo soy el primero, ¿qué yo debo ser? Según lo que hemos visto hoy, el esclavo de mis consiervos. ¿Y cuáles son mis consiervos en mi casa? Mi esposa y mis hijos. Mi amor, sí, dime, mi vida. A la 1 de la mañana. Buscame un vaso de agua, por favor. En una casa de 2 niveles hay que bajar escaleras. Bueno, mi amor, me duele la espalda. ¿Tú me das un masajito? Bueno. ¿Recuerdan esa parábola donde dice, el Señor dice que tenía un siervo que estaba arando en el campo? Y cuando él llega, que él cree que va a descansar, que se va a dar un buen baño y que va a tomar una buena cena y después a mi cama. El Señor le dice: aguántate, ve, báñate, cíñete y sírveme. Y después tú vas a hacer lo tuyo. Entonces, mi hermano pastor, cuando tú llegues a tu casa cansado, agotado física y emocionalmente porque estabas lidiando con una situación de unos hermanos en la iglesia y llegaste que no quieres
Y de repente tú llegas allí con la expectativa de que te vas a poner un pantaloncito corto, de que te vas a beber un cafecito y vas a poner una musiquita clásica y a levantar los pies y decir, ay Señor, gracias. Ahí todo bien, no has metido la llave en la puerta cuando ya tu esposa, tú la ves que viene nítida, hermosísima. Ay mi amor, yo quiero que tú me lleves a... Tú eres el esclavo de tu casa. Pero hay otro lugar donde yo soy el primero, ¿verdad? Y ese tampoco me lo gané. Me llamaron, ven acá. Aquí. Entonces, yo soy aquí, el primero. ¿Y qué hace el primero? Ustedes lo dijeron, no fui yo. Ustedes se autocondenaron, se autoincriminaron. Entonces, hagan eso, hombres, en su casa y en su iglesia. Hagan eso en su casa y en su iglesia. Recuerden esto, ustedes no siguen a un rey, ustedes siguen a un esclavo. Así que, a orar para que Dios nos conceda tener la actitud de un esclavo, para poder servir como un esclavo lo hace, como nuestro Señor. En mi familia, primariamente, como vimos en la sesión anterior, y en mi iglesia, donde mi apóstol. Esa debe ser nuestra actitud. Es fácil. Aquí hay uno que le está diciendo que no. Y yo tengo que repetírmelo muchas veces, sobre todo en el contexto de mi casa. Yo tengo que repetírmelo muchas veces. Eso implica a veces pararse en el fregadero. Porque a veces el ama que yo tengo en mi casa me dice, ay mi amor, ¿tú me puedes fregar la loza? Bueno, o tú me puedes hacer la cena, que yo estoy ocupado ahora. Sobre todo cuando teníamos niños pequeños, que ella era la que se encargaba de la tarea. ¿Qué tú quieres? ¿Explicarle la clase a los niños o tú me haces la cena? Y yo te hago la cena. Yo no tengo paciencia para esos locos bajitos. Bien. Que el Señor nos ayude y me ayude. Vamos a ver. Padre, una vez más te damos las gracias. Innecesariamente hemos de volver a darte gracias por tu palabra y por la guía y dirección de tu Espíritu. Ayúdanos ahora, Señor, porque siempre tus demandas son altas. No necesariamente porque son tus demandas, aunque sí, pero también porque nuestro pecado es un lastre que nos impide hacer tu voluntad con gozo, con alegría y con buena disposición. Ayúdanos, oh Dios, tanto en nuestros hogares como en nuestras casas y también en nuestros trabajos, que todo podamos hacerlo para la gloria de tu nombre. Que podamos verdaderamente considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, teniendo y practicando esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ayúdanos a mirarlo a Él cada vez más. Ayúdanos, oh Señor, a imitarlo a Él con determinación. Ayúdanos a buscar el poder y la gracia de tu Espíritu para que nos capacite para hacerlo. Porque en nuestras fuerzas no podremos o nos cansaremos muy pronto. Así que cada día renueva nuestras fuerzas. Danos más gracia, danos más apego a hacer tu voluntad. Acerca más nuestro corazón al de Cristo para que podamos hacerlo como Él lo hizo. Ayúdanos, oh Señor, porque queremos hacerlo para tu gloria y para la gloria de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Bien, siervos y esclavos del Señor Jesucristo.